desde hace tiempo algunos suscriptores me piden hablar de la Guerra de los 30 años, ya que lo prometí en un video anterior. Y no es para menos, definitivamente fue uno de los mayores puntos de inflexión de la historia. Fue el primer conflicto con impacto global, por lo que podría llamarse la verdadera Primera Guerra Mundial. Tal vez esto suene extraño al principio, pero la primera vez que escuché a alguien decir eso fue todavía en 2010, con el geopolítico Leonel Itaúsu. En ese momento me pareció ridículo, pero ahora, con perspectiva geopolítica y macrohistórica, veo que tenía razón. Si analizamos la historia desde la geopolítica, notamos que desde la antigüedad hay periodos históricos separados por órdenes. En la Guerra Fría, por ejemplo, tuvimos el orden bipolar, después de la Guerra Fría, el orden liberal, que duró hasta 2020, y no sabemos qué vendrá después de eso, probablemente otro orden bipolar. Pero antes de eso tuvimos el orden eurocéntrico, donde las potencias marginales de Europa gobernaron la mayor parte del mundo o influyeron en el comportamiento de otras naciones e imperios. Este orden eurocéntrico inicia con la Guerra de los 30 años y concluye en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial. Así, la Primera Guerra Mundial sería la Guerra de los 30 años en 1618, y la Segunda Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1945, siendo que esta Segunda Guerra Mundial tendría un intervalo entre las dos etapas, que nosotros llamamos entonces Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, porque en este caso lo que llamamos Primera y Segunda Guerras Mundiales en realidad serían la misma guerra, solo con un intervalo en medio. Y por más extraño que suene esa idea geopolíticamente, es precisa porque básicamente hablamos de los mismos actores estatales, solo gobernados por grupos diferentes. Con los mismos objetivos y las mismas configuraciones geopolíticas, ambos conflictos podrían resumirse como siendo la misma guerra. Y eso hace que el periodo de la orden eurocéntrica sea más organizado. La Primera Guerra Mundial, llamada también Primera Guerra de los 30 años, marcó el inicio, y la Segunda Guerra Mundial o Segunda Guerra de los 30 años, el final de ese orden. Hasta ese conflicto, los europeos apenas comenzaban sus pretensiones imperiales. Pero después de esa guerra, Europa era tan diferente que logró expulsar fuera del continente ese excedente de energía geopolítica, por así decirlo. Si comparas el antes y el después de la Guerra de los 30 años, vemos estados diferentes, reglas diferentes entre los estados. La estructura de las Fuerzas Armadas cambió mucho, el orden social y político del continente se alteró para siempre y así sucesivamente. Pero antes de ver por qué la Guerra de los 30 años fue la Primera Guerra Mundial de verdad, no olvides suscribirte al canal y compartir el video con todos los que conozcas, para ayudar al canal Geopolítica Mundial a seguir existiendo. Tu apoyo es muy importante para que el canal Geopolítica Mundial pueda esquivar el shadowban que YouTube le puso. Mi nombre es Adrián Opeta y este es el canal Geopolítica Mundial. En 1914, al iniciar la guerra, los europeos creyeron que sería un conflicto breve. Tras las victorias católicas en el centro de Europa, donde hoy es la República Checa, parecía que los católicos dominaban la supremacía en el continente. Sin embargo, el conflicto se expandió porque, mientras los católicos fortificaban el interior europeo, las potencias marginales se fueron agitando en la orilla extrema occidental del continente. Esto llevó, con el tiempo, a la entrada de Francia, los Habsburgo españoles, Inglaterra y la República Holandesa. Por estar en esa zona con acceso al Atlántico Norte y mercados globales, el conflicto se extendió a otros niveles en el mundo. Esa internacionalización llevó el conflicto más allá de Europa, a las colonias en Indonesia, África y América. Eso sucedió porque las rutas comerciales hacia Asia se volvieron menos confiables y más caras, mientras el Imperio Turco Otomano tomaba la mayoría de los puertos del Mediterráneo. Aunque mucha gente venga a llorar diciendo que eso sería una interpretación eurocéntrica, la verdad es que, por siglos, lo que pasó en Europa afectó mucho más al mundo que lo que pasó en otras partes del mundo. Afectaba a Europa, con la única excepción del área dominada por el Imperio Turco Otomano. Incluso la China súper rica y poderosa de 1500 en adelante estaba replegada hacia el interior, lo que hizo que perdiera mucha de su influencia regional y solo pudiera imaginar una influencia global mucho más allá de sus puertos.
Después de los años 2000, hablar en escalas de tiempo de 500 años en estructuras geopolíticas se escapa de la mente y la capacidad de la mayoría de las personas que piensan que todos los días el mundo cambia por alguna tecnología o evento especial. Solo para que, después de algunas décadas, vean que todo ese hype fue, la mayoría de las veces, una exageración. El mundo cambia mucho para seguir igual. En general, la visión es que la Guerra de los 30 años se analiza limitándose al núcleo europeo, donde hoy está Alemania, y ignorando que, a pesar de que el centro europeo fue el lugar de fricción entre las fuerzas geopolíticas de la época, esas fuerzas estaban en los márgenes del continente y en consecuencia ampliaban las ramificaciones de esos conflictos en su entorno y, por consecuencia, a nivel global. De hecho, esa fricción entre las potencias generó como efecto una globalización sin precedentes. Cuando el líder protestante Federico V Conde Palatino y rey de Bohemia fue derrotado por los católicos, él acudió al rey Jaime VI de Escocia y primero a Inglaterra por ayuda. Esto provocó una reacción en cadena que intensificó el conflicto más de lo previsto. Al inicio de la Guerra de los 30 años, la configuración político-geográfica de Europa Central era fragmentada, especialmente en la zona del Sacro Imperio Romano Germánico. Era una entidad política descentralizada, compuesta por cientos de estados más pequeños como principados, ducados, ciudades-estado y territorios eclesiásticos sin fronteras definidas y con diferentes lealtades religiosas y políticas. Estos territorios alemanes, más allá de la actual Alemania, son hoy zonas de fractura geopolítica, áreas fragmentadas geopolíticamente que debido a la presión de fuerzas geopolíticas mayores como sucede hoy en el Medio Oriente, terminan dividiéndose. Sin embargo, el Medio Oriente, a su vez, era mucho más estable debido a la presencia del Imperio turco, otomano y de los safávidas, o persas. Los conflictos religiosos, que se habían intensificado desde la Reforma Protestante, dividieron aún más el imperio entre regiones mayoritariamente protestantes o luteranas o calvinistas y católicas. El Imperio Habsburgo, central en el conflicto, estaba políticamente ligado a España, formando un eje católico con el objetivo de restaurar la unidad religiosa en Europa. Este bloque era apoyado por el papado y por otros estados católicos, como Baviera y Polonia. Por otro lado, los estados protestantes germánicos como Bohemia, el Palatinado y Brandeburgo se alineaban con potencias externas protestantes, incluyendo Suecia, Dinamarca e Inglaterra, además de las Provincias Unidas de los Países Bajos. Francia, aunque era un estado católico, al principio se mantuvo neutral con Richelieu, siguiendo una política pragmática de apoyo a los protestantes, para debilitar a sus rivales Habsburgo en España y en el Imperio. Así, Francia empezó a desempeñar un papel geopolítico central, buscando evitar la consolidación de la hegemonía Habsburgo que amenazaba su interés nacional. La península ibérica estaba unida bajo la Unión Ibérica, lo que integraba a España y Portugal con las colonias de ultramar en América, África y Asia. Esa unión tenía tensiones internas por Portugal y Cataluña que exigían más autonomía. España también intentaba retener el control sobre sus provincias rebeldes en los Países Bajos, lo que literalmente drenó sus recursos y la involucraba aún más en el conflicto de Europa Central. En la región del Báltico, Suecia y Dinamarca disputaban la hegemonía naval y comercial. Suecia, liderada por Gustavo Adolfo, surgía como potencia aprovechando la inestabilidad en Europa Central para ampliar su influencia. Dinamarca, aunque protestante, era una potencia más moderada que buscaba un papel similar al de Francia, pero en menor escala, equilibrando sus disputas regionales y su participación en el conflicto europeo. El líder protestante derrotado por los católicos al inicio del conflicto. Federico V, el rey de Bohemia del que hablé al principio del video, estaba casado con Isabel Stuart, hija del rey Jaime VI, el rey de Escocia e Inglaterra, pidiéndole a él y a su suegro cada vez más dinero para seguir luchando en la guerra mientras estaba exiliado en Raya, en los Países Bajos. Sin embargo, prácticamente derrochaba el dinero en lugar de usarlo militarmente, teniendo que recurrir cada vez más a más pedidos a su suegro inglés, quien a su vez estaba bastante mal económicamente. El rey Jaime tenía dificultades para lograr que la Cámara de los Comunes aprobara esas grandes sumas de dinero, y, como gobernante en la era del absolutismo, él no estaba satisfecho con esa restricción y pretendía entonces expandir su poder para reducir esa dependencia con respecto al Parlamento. Una manera de hacerlo fue obteniendo dinero de fuentes alternativas.
aceptando una oferta hecha en 1614 por España, en la cual él se comprometía a reducir las actividades de los corsarios ingleses en las aguas españolas en las Américas, y casar a su hijo Carlos con la princesa española María Ana. En 1622 el momento para ese matrimonio con España parecía favorable. Inglaterra y España estaban en paz desde 1604 y sus relaciones eran buenas, aunque había tensiones en las colonias americanas. España también esperaba que Inglaterra pudiera ofrecer apoyo naval contra los holandeses, que molestaban las rutas españolas en el sudeste asiático desde las islas de Indonesia. Y todavía estaba la cuestión ideológica de casar al hijo protestante de James, Carlos, con la católica María Ana de España. La situación se complicó cuando María Ana rechazó casarse con un protestante. Como consecuencia de ese matrimonio fallido, Inglaterra pasó de tener relaciones cordiales a planear la guerra. Los ingleses enfocaron sus recursos en los protestantes del continente. Estos costos crecientes hicieron que el conflicto europeo se expandiera a las Américas por necesidad. El colapso de las economías agrarias y el agotamiento de la mano de obra, cada vez más agravados por la guerra prolongada, hicieron que la demanda de metales preciosos creciera mucho, en especial oro y plata, que eran esenciales para financiar los esfuerzos de guerra y estabilizar las economías nacionales. Las colonias españolas en América, sobre todo México y Perú, eran las principales fuentes de estos metales, volviéndolas clave en la estrategia económica europea. El azúcar y el tabaco también eran muy valorados en Europa e impulsaron la exploración colonial. El azúcar se volvió una mercancía clave en el comercio transatlántico. La producción de azúcar en Brasil y el Caribe, explotadas por portugueses, españoles y luego holandeses, era clave para la demanda europea. Las disputas por el control de las plantaciones de azúcar en Brasil provocaron la invasión holandesa en el noreste del país. Militares holandeses incluso intentaron ir más al sur, pero las tácticas de guerrilla de los portugueses y de los nativos terminaron confinando a los holandeses. El control de rutas marítimas transatlánticas fue clave para el transporte de mercancías y el poder militar. Los puertos estratégicos del Caribe y costas atlánticas americanas eran puntos logísticos para flotas europeas hacia y desde Asia. La esclavitud fue clave en la explotación económica de las Américas. Esto hizo que el comercio transatlántico de esclavos creciera mucho en ese periodo, con europeos estableciendo rutas comerciales entre África y las Américas para sostener sus colonias y atender las necesidades de trabajo intensivo en las plantaciones. Este comercio transatlántico de esclavos tuvo impactos directos en las relaciones de poder en el continente africano. Esto se debe a que muchos líderes y nobles africanos, al capturar prisioneros de guerra, disidentes políticos o miembros de tribus rivales, los intercambiaban por armas y municiones con los comerciantes europeos. Y los europeos se dieron cuenta rápidamente de que, para sostener la creciente demanda de mano de obra esclava en las Américas, necesitaban establecer relaciones comerciales con esos gobernantes africanos, que a su vez veían el comercio de esclavos como una oportunidad para consolidar el poder local y eliminar amenazas internas. Reinos africanos como Dahomey, Oyo y el Congo fueron actores clave, cambiando esclavos por mosquetes, pólvora, alcohol y telas. Las armas europeas, como los mosquetes, se volvieron símbolos de poder y herramientas para ampliar el dominio de esos reinos africanos. ¿Qué hizo que, con ese armamento, muchos de esos líderes africanos lograran someter a comunidades vecinas? Capturando a más esclavos, vendiéndolos a los europeos, consiguiendo más armas y así fortaleciendo aún más sus propias dinastías, creando un círculo vicioso. Muy beneficioso para los europeos hambrientos de mano de obra esclava, beneficioso para los líderes africanos hambrientos de poder y beneficioso para los judíos sefardíes que hacían el transporte en el Atlántico. El acceso desigual a armas modernas desestabilizó a los reinos pequeños y sociedades tribales sin recursos para negociar con europeos. Los gobiernos y sistemas tradicionales que dependían de alianzas o relaciones tribales fueron frecuentemente aplastados por los reinos e imperios militarizados de África. Esto resultó en un desplazamiento poblacional masivo, colapso político en la región y más conflictos intertribales y entre reinos. La competencia por los recursos no solo afectó a las Américas y África, sino también a Asia, aunque de formas diferentes en este caso. Primero, por la gran distancia, y segundo, por actores geopolíticos consolidados y más avanzados tecnológicamente.
como el extremadamente fuerte imperio Mughal en la actual India y los Ming en China. Japón no tenía influencia regional debido a sus altos impuestos y su aislacionismo, comerciando solo con los holandeses. Pero los piratas japoneses asediaban las rutas regionales, lo que afectaba a los demás europeos. La búsqueda de especias como pimienta, clavo y nuez moscada, muy valiosas en Europa, impulsó la presencia europea en Asia. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales logró expulsar a los portugueses de gran parte del área de Indonesia y establecer un dominio casi absoluto en el archipiélago de las Molucas, lo que les garantizó un flujo constante de recursos para sostener su posición en el conflicto europeo. Pero antes de continuar, ¿ya te diste cuenta? Algo que pasa frecuentemente con canales que producen buen contenido aquí en YouTube. Hablo en serio, de quienes sí hacen contenido de calidad. Es que a veces algún video al principio del canal tiene un rendimiento muy bueno, muy por encima del rendimiento de los otros videos. Y con eso el canal crece. Eso es bueno, claro, pero en la mayoría de los casos eso termina generando un efecto, la ansiedad de que el próximo video tenga el mismo desempeño. Y con el paso del tiempo, el canal se enfoca más en las visualizaciones a cualquier costo, haciendo clickbaits, videos de baja calidad, creando polémicas solo para polemizar. Y ya no hace más contenidos que sabe que generan pocas vistas para el público original del canal. Con el tiempo, ese canal que te gustaba ya no es igual. Pierde la esencia y terminas extrañando ese contenido que te gustaba. Todo canal corre ese riesgo. Geopolítica Mundial no, por sus miembros. Gracias a los miembros, el canal Geopolítica Mundial puede darse el lujo de mantener este tipo de contenido, como el de este video aquí, que sé que no va a tener muchas vistas, porque son más densos, técnicos y de nicho. O incluso arriesgarse con nuevas series enfocándose solo en la calidad académica y no en las visualizaciones. Entonces, si te gusta el canal Geopolítica Mundial y quieres que se mantenga firme y fuerte y principalmente fiel, hazte miembro. El costo es mensual y gastas mucho más que eso al día, solo dando una vuelta a la manzana, pasando por la tienda de empanadas o la panadería. Siendo miembro, aseguras estos videos raros y exclusivos en portugués y además obtienes acceso anticipado a los videos antes de su estreno público. Y acceso a los videos que son exclusivos para los miembros y que son aún más técnicos y enfocados. Además de transmisiones en vivo conmigo, también podrás interactuar en el grupo exclusivo de Telegram si lo deseas. Y, dependiendo de tu categoría, tendrás tu nombre apareciendo en los créditos o incluso podrás votar por el próximo video y que tu nombre sea mencionado nominalmente. Y aún muchos otros beneficios. Entonces, hazte socio de nuestro canal y ayuda al canal Geopolítica Mundial a seguir innovando con contenido de geopolítica real para ustedes. La rivalidad entre portugueses, holandeses, ingleses y franceses en Asia impulsó el fortalecimiento de compañías comerciales como la Compañía de las Indias Orientales y la Británica de las Indias. Estas instituciones monopolizaron el comercio de productos asiáticos como especias, seda, té y porcelana, impactando directamente las economías locales, lo que llevaría a una especie de privatización a gran escala en Europa en los siglos siguientes. No solo por la enorme influencia de estas compañías, sino porque la actividad de mercenarios ligados a estas compañías se convertiría en parte de la base económica de estados enteros, sobre todo entre los reinos alemanes. Al igual que en África, las potencias europeas llevaron armas a Asia para respaldar aliados y debilitar rivales. En India, las compañías comerciales solían intervenir en disputas locales para controlar puertos estratégicos como Surat y Madrás. Luego, la toma de Malaca por los holandeses en 1641 fue un golpe fatal para los portugueses recién salidos de la Unión Ibérica. Un golpe tan fuerte que diluiría permanentemente cualquier pretensión portuguesa de convertirse en un actor geopolítico europeo de mayor categoría. Esto se debe a que este era uno de los principales bastiones estratégicos del sistema de defensa marítima creado por Afonso de Albuquerque al inicio del dominio portugués en Asia. Malaca controlaba el estrecho, punto clave del comercio entre el Océano Índico y el Mar del Sur de China, y aún lo es hoy. La creación de bases europeas en el sudeste asiático y el subcontinente indio debilitó a los imperios tradicionales. En la India, el imperio mogol enfrentaba cada vez más presión de potencias regionales y europeas. En regiones como Sri Lanka, los reinos locales fueron gradualmente subordinados al dominio europeo. Algunos estados asiáticos aprovecharon la rivalidad europea.
En Japón, el shogunato Tokugawa comerciaba con holandeses para obtener armas y tecnología, restringiendo el contacto con otras potencias europeas. De la misma manera que en Uttaya, donde hoy es la actual Tailandia, que negociaba estratégicamente con diferentes potencias para preservar su autonomía y lograr imponer autoridad sobre los reinos menores vecinos. El impacto de la Guerra de los 30 años en Medio Oriente se diluyó por el poder del Imperio Turco Otomano, pero a largo plazo terminaron haciéndose presentes. Esto se debe a que el crecimiento del comercio marítimo europeo en el Océano Índico y la expansión de rutas transatlánticas disminuyeron la importancia de las rutas terrestres por Medio Oriente, como la ya decadente Ruta de la Seda. Con la concentración del comercio de especias y otros bienes en el circuito marítimo, Medio Oriente perdió parte de su posición estratégica como punto de conexión entre Asia y Europa. La disputa por el control del comercio marítimo en el Índico entre portugueses, holandeses e ingleses impactó también el Golfo Pérsico y el Mar Rojo. La presencia portuguesa en Mascate, donde hoy es Omán, y el estrecho de Hormuz, fue gradualmente sustituida por potencias locales y regionales, como los imames de Omán, que retomaron Mascate en 1650, y por los safávidas, que recuperaron Hormuz con el apoyo de los ingleses, en 1622. Los otomanos, a pesar de ser la potencia dominante en Medio Oriente, enfrentaban dificultades internas y externas. Internamente estaban lidiando con problemas administrativos y económicos. Externamente enfrentaban la presión de la creciente presencia europea en el Mediterráneo Oriental y en el Océano Índico. La competencia económica europea y la pérdida de control sobre el comercio global redujeron mucho los ingresos otomanos que provenían de las tarifas y tributos del comercio. Por su parte, los safávidas de Buirán terminaron siendo los que más se beneficiaron al inicio del conflicto, debido a los cambios en el comercio, principalmente con la recuperación de Hormuz. En 1622, como mencioné, establecieron Bandar Abbas como centro comercial, redirigiendo parte del comercio del Golfo Pérsico hacia ellos. Sin embargo, las crecientes presiones militares otomanas y los conflictos internos debilitaron al imperio a lo largo del siglo XVII. Las rivalidades entre los otomanos, mayormente sunitas, y los safávidas chiitas serían la base de la disputa geopolítica de las naciones que surgirían siglos después en la política interna de Medio Oriente. La Guerra de los 30 años transformó Europa, que terminó más organizada tras el conflicto, sobre todo en los imperios marginales que después del fin del conflicto usarían esa estructura construida durante esa guerra para formar los imperios globales y crear un imperialismo genuinamente mundial. Gradualmente, en los siglos siguientes, este fue el primer conflicto que generó impactos globales de forma prácticamente inmediata, pues hasta entonces los efectos de las grandes guerras tardaban mucho más tiempo en tener impactos alrededor del mundo. Y aún así, la mayoría de las veces, esos impactos terminaban siendo limitados regionalmente. Gracias a todos, espero que les haya gustado y un agradecimiento especial a un miembro de categoría patrocinador de De León las Puertas de la Ciudad. No olviden suscribirse al canal, compartir el video con todos los que conocen y seguirnos en las otras redes sociales de Instagram y Telegram para estar al tanto de las novedades del canal. Gracias a todos, un abrazo y hasta el próximo video.